En el año de 1700, el trono más poderoso de Europa fue ocupado por un hombre cuyo cuerpo ya era un cuerpo caminante. Charles II de España, el último rey de Habsburgo, pasó sus últimos meses en un estado tan asombroso que sus propias cortes le dijeron que estaba posicionado por demonios. Lo que ellos vieron en esos últimos días haría que la historia europea permaneciera como una dinastía que había gobernado durante siglos y que se rompió junto con el hueso roto de su último héroe. La muerte de Charles II no solo terminaría la línea de Habsburgo, sino que plomaría un continente entero en una guerra devastadora que resaparía el equilibrio de poder por generaciones. Sin embargo, el verdadero horror no estaba en las consecuencias políticas, sino en el espectáculo grotesco de un ser humano que se desintegraba lentamente mientras que las cortes desesperadas realizaban rituales cada vez más brutales para salvar a su rey y a su imperio. Esta es la historia de cómo centenares de reyes crearon un monstruo de sufrimiento humano y de cómo los últimos días de la agonía de un hombre cambiaron el curso de la historia mundial. Los récords médicos y cuentos de testigos de la muerte de Charles pintan una imagen tan distorsionadora que muchos historiadores han luchado para transmitir el estento completo de su sufrimiento. Lo que escucharéis no es solo la historia de la muerte de un rey, sino un testimonio de las consecuencias devastadoras de un poder absoluto corrompido por una catástrofe genética. Los intentos desesperados de la corte española para curar a su monarca muerto revelarían los puntos más oscuros de la medicina y la superstición del siglo XVII. La dinastía Habsburgo española había gobernado uno de los más grandes imperios del mundo durante más de 2 siglos, controlando territorios enormes de los Estados Unidos a las Filipinas. A finales de los siglos XVI, España permaneció un poder formidable, pero fracasos empezaron a aparecer en el imperio y su familia gobernadora. Los Habsburgos habían practicado la intermaria estratégica por generaciones, creyendo que mantendría su sangre pura y su poder consolidado. Charles II nació en 1661 como resultado de centenares de estas intervenciones. Sus padres, Philip IV de España y Mariana de Austria, eran abuelos y hermanas. Sus antepasados eran los primeros vecinos y sus grandes antepasados compartían el mismo patrón disturbante de relaciones de sangre cercana. A la hora en que Charles fue concebido, el árbol de la familia Habsburgo se había intertomado tanto que tenía un coeficiente de intervención más alto que el de los niños nacidos a cuyos hermanos. El tribunal español había sido muy consciente de que su línea royal producía hermanas cada vez más instables. El hermano más viejo de Charles, Philip Prospero, murió a los 4 años y varias otras hermanas potenciales perdieron en la infancia o la infancia. La presión sobre Charles para sobrevivir y producir una hermana era inmensa, ya que la continuación de la regla de Habsburgo en España dependía completamente de su sobreviviente, y, desde su nacimiento, Charles mostró las discapacidades físicas y mentales que le plagarían durante su vida. No podía caminar hasta la edad de 8, no hablaba claramente hasta que era mucho más viejo y sufrió de lo que las cuentas contemporáneas describen como una lengua alargada y un jabón severamente protrudiendo y numerosas otras deformidades. Su capacidad mental era severamente limitada y él era pronto para céspedes y pasos de comportamiento incontrolable. A pesar de estas discapacidades obvias, Charles fue coronado rey de España en 1665 a los 4 años, siguiendo la muerte de su padre. Su madre, la reina Mariana, servía como regente durante su minoría, intentando desesperadamente mantener la ficción de que su hijo era capaz de gobernar uno de los grandes imperios del mundo. El tribunal español se volvió cada vez más isolado y paranoico cuando los poderes vecinos comenzaron a circular como vulturas, sintiendo la debilidad. La situación política en Europa era precaria. Luis XIV de Francia había estado expandiendo su territorio y su influencia, mientras que el Imperio Romano Santo, bajo Leopoldo I, buscaba mantener el equilibrio de poder. Ambos monarcas tenían acusaciones legítimas contra el trono español a través de sus conexiones con Habsburgo y esperaban a que el segundo muriera sin un héroe. La cuestión de la sucesión española había convertido en el tema más diplomático en Europa. Durante su reino, el segundo había sido casado 2 veces en intentos desesperados de producir un héroe. Su primera casita con María Luisa de Orleans terminó con su muerte misteriosa en 1689, posiblemente por la poesía, después de que no pudiera producir niños.
Su segunda casita con María Ana de Nuremberg también se dio fruta, ya que la condición física de Charles le hizo imposible que pudiera tener hijos. A los 1700, cuando Charles entró en su último año, la corte española estaba en un estado de pánico poco controlado. La salud del rey se estaba deteriorando rápidamente. Los poderes extranjeros se estaban posicionando para la crisis de sucesión inevitable, y las cortes desesperadas se estaban convirtiendo en medidas extremas para curar a su monarca o, al menos, extraer un plan de sucesión claro de él antes de que muriera. El año de 1700 llevó con él una rápida aceleración en el descanso físico de Charles II. Los médicos de la corte documentaron que el rey no podía caminar sin ayuda, sus piernas no podían soportar su frasco emaciado. Su famoso jabón de Habsburgo había sido tan pronunciado que no podía cerrar su boca correctamente, lo que lo causaba a la vez a llorar constantemente y a hacer que su palabra fuera casi incomprensible. Cuando intentaba comer, la comida se rompía de su boca y el desgaste se volvió cada vez más difícil. Las historias contemporáneas describen la aparición de Charles como muy distorsionante para los que la encontraron. El embajador benético reportó que el rey tenía un rostro gigantesco con ojos grandes y prominentes que parecían vulgar de sus zoquetes. Su piel tenía una calidad casi translúcida, y su cabello empezaba a caer en patas, lo que lo dejaba parcialmente oscuro, a pesar de ser solo en los últimos años. El estado mental del rey había deteriorado junto a su condición física. A menudo miraba sin mirar durante horas, pareciéndose inconsciente de sus alrededores, antes de que se volviera a llorar o de una risa incontrolable. Los servidores del palacio reportaron que a veces hablaba con personas invisibles, llevaba conversaciones elaboradas con aire vacío, o se convirtió en convencido de que estaba siendo seguido por figuras sombras que solo él podía ver. Su sistema digestivo había esencialmente terminado de funcionar correctamente. Los recuerdos del tribunal indican que Charles sufrió de diarrea crónica, a menudo se deshidrataba durante las ceremonias oficiales, mucho a la vergüenza de visitar dignatarios. Solo podía mantener las peores cantidades de comida, a menudo brotos finos o vino deshidratado, e incluso estos simples alimentos se volvían a vomitar a través de las horas. El sueño se volvió ilusivo para el rey muerto. Los guardias del palacio reportaron que lo escuchaban gritando en terror durante la noche, aunque cuando se acercaban a sus habitaciones, lo encontrarían solos, gritando en su cama y afirmando que los demonios lo atormentaban. Su insomnio se volvió tan severo que a veces iba días sin descanso significativo, acelerando su descanso físico y mental. El olor que se emitía del cuerpo de Charles se volvió tan feo que los guardias se aburrían en perfume antes de entrar a su presencia. Varios cuentos describen un dulce odor de descanso que parecía seguirle a donde quiera. Su respiro era reportadamente tan malvado que incluso sus advisors más cercanos lucharían para que no gritan cuando le hablaban directamente. Quizás lo más disturbante de todo fueron los descansos que empezaron a romper su cuerpo con una creciente frecuencia. Estos episodios lo dejaban aburrido en el piso. Sus ojos se volvían, humedad saliendo de su boca mientras su cuerpo se movía incontrolablemente. La recuperación de cada descanso tomó más tiempo que la última, y los observadores notaron que parecía perder un poco más de su humanidad con cada ataque. Los médicos royals estaban completamente atormentados por la condición de sus pacientes. Trataron de hacerle sangre, una purgación y varios remedios herbals, pero nada parecía detener al descanso inexorable de Charles. Desesperados y saliendo de los tratamientos convencionales, comenzaron a sospechar que la medicina natural sola no sería suficiente para salvar a su rey. A medida que la condición de Charles II continuó a esbozar durante los últimos meses de 1700, la corte española comenzó a aceptar explicaciones cada vez más desesperadas y supernaturales sobre el sufrimiento de su rey. Los médicos royals, habiendo exhaustado su conocimiento médico, comenzaron a sospechar que tal vez las enfermedades del rey no eran de origen natural. Los teólogos y los sacerdotes fueron convocados a examinar a Charles, y muchos concluyeron que sus síntomas consistían en la posesión demoníaca. La decisión de perseguir el exorcismo no fue fácil. La Inquisición española, todavía una fuerza poderosa en 1700, requirió una documentación y testimonio extenso antes de autorizar medidas tan extremas. Los testigos fueron convocados a testificar sobre los comportamientos extraños del rey,
sus conversaciones con entidades invisibles y su fuerza supernatural durante las cárceles. La evidencia parecía sorprendente para las mentes supersticiosas de la corte española. El exorcista general de la corte, el padre Antonio Marichalar, fue convocado a examinar al rey personalmente. Su informe, preservado en los archivos españoles, describía a Charles como exhibía todos los signos clásicos de la posesión diabólica, incluyendo hablar en lenguas desconocidas, disfrutar de la fuerza superhumana y demostrar conocimientos de eventos que no podría haber vivido. El sacerdote recomendó medidas de exorcismo inmediatas y intensivas. El primer exorcismo formal se realizó en las cárceles privadas del rey en una noche de noviembre fría. Charles estaba restringido en su cama cuando el padre Marichalar comenzó las lenguas latinas diseñadas para castigar espíritus malos. La respuesta del rey fue inmediata y asombrante. Empezó a gritar en lo que los testigos describían como voces múltiples, algunas con un alto ritmo como de un niño, otras profundas y agotadoras, como un grito de animales. Las sesiones de exorcismo se convirtieron rápidamente en espectáculos públicos, con miembros de la nobilidad española invitados a testigar la batalla por el alma del rey. Charles estaba restringido en su cama con zapatos de hielo mientras que los priestos ponían agua sagrada y quemaban incienso alrededor de su forma. Las reacciones del rey se volvían cada vez más violentas mientras que se abrazaba de sus restricciones hasta que sus brazos se hundieran y se apretaban de su propia lengua hasta que su boca se llenara de sangre. Estas sesiones brutales a menudo duraban horas, con a Charles gritando oraciones y cursos en español, latín y lo que los observadores afirmaban eran lenguas demoníacas desconocidas. El toll físico era enorme. Tras cada exorcismo, el rey se quedaba inconsciente y bastante sin respirar. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y quemaduras de la agua sagrada que se le había agotado repetidamente. La corte española se convenció de que los exorcismos estaban funcionando, y que Charles se sentaba en un estado de tranquilidad que se veía a veces tras las sesiones. Durante estos momentos, a veces hablaba más claramente o parecía reconocer fases familiares que los priestos interpretaban como victorias temporales sobre las fuerzas demoníacas. Estos mejoramientos, sin embargo, siempre fueron cortos de vida y Charles pronto se relapsaría en su anterior estado de agonía. La palabra del exorcismo royal se distribuyó por toda Europa, causando una sensación en los tribunales extranjeros. El embajador francés escribió a Luis XIV que los españoles habían perdido la mente junto con su rey, mientras que las naciones protestantes usaban el espectáculo como evidencia de superstición católica y el descenso de los españoles. Los exorcismos no solo se convirtieron en un tratamiento médico, sino un símbolo de España's desesperado intento de mantener su imperio muerto a través de una intervención supernatural. El marido de Louville, que sirvió como observador francés inoficial en la corte española, dejó atrás uno de los más detallados cuentos de los últimos meses de Charles II. Sus secretos despachos a Versailles, descubiertos siglos después en los archivos franceses, proporcionan una perspectiva de primera mano sobre la condición del rey. Su Majestad Católica presenta un espectáculo tan triste que incluso sus enemigos podrían sentir compasión, escribió Louville. Habla con gran dificultad, con la boca abierta en una grima perpetua que rende sus palabras casi incomprensibles. Louville describió en una de las sesiones de exorcismo, escribiendo que la escena fue más asombrosa que ninguna cámara de tortura que he observado en mi servicio al rey. Los gritos del rey se escucharon a través de los corredores del palacio, provocando a los sirvientes a cruzarse y a echar las palabras por la protección. Cuando finalmente se terminaron sus ministerios, su majestad estaba tan tranquila como una muerte, su respiración tan sucia que nos temíamos que había expirado. El médico personal del rey, el doctor Miguel Fernández, mantuvo recortes médicos detallados que sobrevivieron en los archivos del palacio. Sus noticias revelan el estento de la deterioración física de Charles con precisión clínica. El sistema digestivo del paciente no funciona normalmente, escribió en octubre de 1700. No puede mantener comida sólida y sufre de continuada evacuación de los huesos. Sus huesos se han convertido tan fuertes que debe ser llevado como un niño y sus facultades mentales parecen disminuir cada día. El doctor Fernández también documentó su frustración con el cambio de la corte a remedios supernaturals. Los exorcismos exhaustan al paciente terriblemente, dijo él.
Cualquier mejora temporal que se pueda observar se nega rápidamente por el trauma físico de estas sesiones. Me temo que estamos desesperando su muerte en lugar de preservar su vida. Su opinión médica profesional se ignoró cada vez más mientras la desesperación de la corte creció. María Ana von Neuburg, la segunda esposa de Charles, propuso tal vez la cuenta más íntima del sufrimiento del rey. En letras a su hermana en Alemania, ella describió el horror de compartir viviendas con su marido deteriorado. Se desperta gritando todas las noches, convencida de que los demonios le están agachando las alas, escribió ella. Las letras de la reina también revelan la presión política que enfrentó a su marido, que no sabía cómo curar a su marido ni cómo extraer una clara declaración de su sucesión. La corte observa todos mis pasos, esperando que pueda lograr donde los médicos y los sacerdotes han fallado, escribió ella. Las letras de la reina también revelan la presión política que enfrentó a su marido, que no sabía cómo curar a su marido, escribió ella. Las letras de la reina también revelan la presión política que enfrentó a su marido, que no sabía cómo curar a su marido, escribió ella. Se había dado claro a todos en la corte española que Charles II estaba entrando en sus últimas semanas de vida. El rey no podía más dejar su cama y sus briefos periodos de conciencia se estaban volviendo cada vez más raros. Su cuerpo se había deshacido a tal extent que las cortes lo describieron como un esqueleto vivo, su piel estirada sobre los huesos. La situación política se había convertido en desesperada. Los poderes europeos estaban discutiendo abiertamente la partición de los territorios españoles y el acuerdo de Habsburgo con el trono moriría con Charles, a menos de que pudiera ser convencido de nombrar a un sucesor claro. Los dos principales candidatos, el arzobispo Charles de Austria y Philip de Anjou, ambos tenían apoyo en la corte, llevando a una lucha intensa y faccional, incluso mientras el rey estaba muriendo. En sus pocos momentos lucidos, Charles se presionaba de vez en cuando para nombrar a su sucesor. El esfuerzo necesario para mantenerse en la carta había ido más allá de sus capacidades físicas, así que los escribas de palacio intentaban guiar su mano a través del papel. Las imágenes resultantes eran escrituras bastante reconocibles, llevando a debate sobre su legitimidad. Las facciones competentes se dirigían a visitar al rey muerto, cada uno esperando extraer una declaración de muerte en favor de su candidato. Los exorcismos continuaron con mayor intensidad mientras la muerte se aproximaba. El padre Marichalar y su equipo de priestos mantuvieron casi una vigilancia constante sobre la cama del rey, conduciendo versiones abreviadas del ritual cuando Charles mostró signos de conciencia. Las respuestas del rey se volvieron más fuertes, pero los priestos interpretaron su sufrimiento más silencioso como evidencia de que finalmente se habían expulsado a los demonios. La cura médica había esencialmente sido abandonada en favor de la intervención espiritual. El doctor Fernández no era más consultado y los pocos físicos que permanecían que asistían al rey fueron instruidos a limitar su tratamiento para hacerlo tan cómodo como posible. La alivio del dolor fue considerado potencialmente dañado en el proceso de exorcismo, ya que los priestos creían que el sufrimiento de Charles era necesario para expulsar a los espíritus malos de su cuerpo. La reina María Ana había abandonado la cama de su esposo, incapaz de testificar a su final deterioración. Pasó su tiempo en correspondencia frágil con los juzgados europeos, intentando asegurar su propia posición en la crisis de su sucesión. Sus letras de este periodo revelan a una mujer en la línea de su propia desesperación mental, atornida por su culpa por abandonar a su esposo muerto y terror por verlo morir. El palacio había tomado la atmósfera de un observatorio de muerte. Los servidores pasaban por los corredores en conversaciones silenciadas y las rutinas normales de la vida en la cárcel habían sido suspendidas. Los embajadores extranjeros enviaron reportes diarios a sus gobiernos, cada uno intentando ser el primero en anunciar la muerte del rey y el comienzo de la crisis de su sucesión que restablecería la política europea. El último acto consciente de Charles fue, reportadamente, recibir los últimos derechos de la Iglesia Católica. La ceremonia se realizó en su cuarto de cama, con la punta completa que solicitaba el protocolo español, aunque los testigos notaron que el rey no mostró mucha conciencia de lo que estaba pasando alrededor de él. Sus respuestas a las preguntas de los priestos eran bastante inaudibles, y no tenía la fuerza para hacer que el signo de la cruz fuera asistido.
El último día de la vida de Charles II, el 1 de noviembre de 1700, comenzó con lo que los observadores de la Iglesia describieron como una calma agitada. El rey, que había estado gritando y convulsando durante meses, estaba todavía en su cama, su respiración tan sucia que los asistentes tenían que apuntar cerca para detectar cualquier signo de vida. Los sellos violentos que lo atormentaron durante sus últimas semanas se cesaron de repente, y se reemplazaron por una calma casi pacífica que muchos interpretaron como un signo de que los exorcismos habían finalmente sucedido. El padre Marichal mantuvo su vigilancia al lado de la cama del rey, conduciendo las oraciones espirituales y ocasionalmente tocando reliquias sagradas a la cabeza del rey. Los ojos de Charles permanecían cerrados, pero sus labios se movían constantemente en lo que el priesto interpretaba como oraciones silenciosas o, tal vez, conversaciones finales con las fuerzas supernaturales que habían plagado a él. La habitación estaba llena de incendios quemados y el sonido suave de cantos latinos de la clergia asociada. A medida que pasaban las horas, los miembros de la nobilidad española comenzaron a reunirse en los antepasados fuera de la cama del rey. La atmósfera estaba tensa con la anticipación y con bastante alivio. Muchos habían crecido asustados de los meses de sufrimiento que habían vivido y algunos hablan de que la muerte sería una mercancía para su monarca atormentado. Las implicaciones políticas de la pasada del rey nunca fueron lejos de los pensamientos de cualquiera. Alrededor del mediodía, Charles abrió sus ojos brevemente y parecía reconocer algunas de las caras alrededor de su cama. Según los testigos, intentó hablar, pero solo logró producir algunos sonidos incomprensibles antes de que sus ojos se volvieran y se volviera inconsciente. Este momento de conciencia sería su último, aunque su cuerpo continuaría su lucha por más de horas. El momento de muerte se acercaba al silencio, casi anticlimático, después de meses de sufrimiento dramático. A las 2:30 de la tarde, los médicos de la palabra notaron que el rey ya no respiraba bien y había parado completamente. Esperaban varios minutos antes de pronunciarlo oficialmente muerto, temidos de que se reviviera de repente, como había hecho varias veces antes durante episodios de muerte. El desastre inmediato fue coreografiado con atención según el protocolo royal español. El cuerpo del rey se quedó indistinto por exactamente una hora antes de ser examinado por los médicos de la palabra. El padre Marichalá realizó las finales oraciones y declaró que los demonios habían sido sucesivamente expulsados de los restos del rey. La nobilidad española presente en el palacio inmediatamente comenzó el proceso complejo de manejar la crisis de sucesión que habían anticipado. La muerte de Charles se suponía que se mantuviera secreta hasta que se pudieran preparar anuncios oficiales, pero la palabra leía de la palabra en horas. Por la noche, los mensajeros corrieron por Europa con las noticias que provocarían la guerra de sucesión española. Los poderes europeos mayores habían estado preparándose para este momento durante años y las órdenes de movilización fueron emitidas casi inmediatamente. La reina María Ana, que había estado absenta de la muerte de su marido, fue informada anteriormente de su pasaje por los oficiales del palacio. Su reacción fue reportada como un visible alivio, en lugar de tristeza, aunque se compuso rápidamente para cumplir sus obligaciones ceremoniales como la herida hija del rey. Su futuro político permaneció incierto, ya que no tendría un papel oficial en el gobierno del sucesor de Charles. La autopsia de Charles II, realizada el 3 de noviembre de 1700 por los médicos reales Dr. Miguel Fernández y Dr. Antonio Genga, reveló la extensión total de la catástrofe genética que había derrotado a la línea de Habsburgo. Su reporte detallado, preservado en los archivos españoles, ofrece un documento médico tan perturbador que muchos historiadores han luchado para transmitir sus contenidos a audiencias modernas. Al abrir la cavidad del pecho del rey, los médicos descubrieron lo que describían como un corazón del tamaño de la palma de un niño, negrado y cerrado como un pedazo de hielo dejado demasiado tiempo en el sol. El músculo del corazón mostró una gran cara y parecía que no había sido funcional durante los últimos años del rey. Dr. Fernández señaló que es miraculoso que este órgano haya sostenido la vida tanto tiempo como lo hizo, ya que no tiene resemblancia a un corazón saludable. Las almas del rey fueron encontradas llenas de fluido y mostraron signos de infección crónica. Grandes porciones de la alba se habían rotado, creando cavidades que explicaban las dificultades crónicas del rey y su incapacidad de hablar claramente.
Los médicos estimaron que había estado funcionando con menos de la mitad de la capacidad de la alba normal durante la mayoría de su vida adulta. Quizás lo más sorprendente fue la condición del cerebro del rey. Al abrir la cavidad del pecho, los médicos descubrieron lo que describían como un cerebro tan pequeño y dañado que parecía más apto para un niño que para un adulto. Grandes porciones de la alba mostraron signos de desgaste, con numerosas cistas y lo que parecía ser viejas hemorragias. El informe señaló que no es maravilloso que Su Majestad sufriera de confusión. Los médicos notaron que los huesos de Su Majestad parecían ser de un hombre de 2 veces su edad, frágiles y deformados por una vida de sufrimiento. Y lo más disturbante de todo fue la descubierta de lo que los médicos llamaban la putrefacción de los órganos internos mientras el paciente aún vivía. Varios órganos mostraban señales de desgaste que típicamente suceden solo después de la muerte, sugiriendo que partes de su cuerpo habían literalmente empezado a rotar mientras estaba vivo. Este encuentro ayudó a explicar el terrible olor que emanaba de su cuerpo durante sus últimos meses. El informe de autopsia concluyó con una declaración que se ha convertido en famosa entre los historiadores médicos. Es un milagro que este cuerpo ha sostenido la vida durante 39 años. El estento de las deformidades y la desgaste sugiere que el sufrimiento de Su Majestad era mucho mayor que lo que se parecía a los observadores externos. La muerte debió haber sido una bendición vindicada de las tormentas que ningún ser humano debería sufrir. Los resultados de los médicos fueron inicialmente conservados en secreto cuando pintaron una imagen tan asombrosa del sufrimiento de Su Majestad que el tribunal español temía que podría dañar la reputación del monarca. Sin embargo, copias del informe finalmente llegaron a otros tribunales europeos, donde fueron usados como evidencia de la degeneracia de la línea de la Habsburgo española y justificación de la lucha por la sucesión. La muerte de Charles II triggeró el conflicto europeo más significativo desde la Guerra de los 30 años, cuando los poderes mayas empezaron inmediatamente a posicionarse para acusar piezas del vasto imperio español. A mediados de la muerte del rey, ambos Francia y Austria se movilizaban sus armías, cada uno acusando de derechos legítimos al trono español a través de sus conexiones con la Habsburgo. Luis XIV de Francia se movilizó rápidamente para apoyar a su abuelo Philip de Anjou a la acusación del trono español, basado en una voluntad que Charles había declarado en sus últimas semanas, con Philip como su sucesor. Sin embargo, la legitimidad de esta voluntad fue inmediatamente desafiada por los representantes austrianos, quienes argumentaron que Charles había sido mentalmente incompetente y posiblemente bajo influencia demoníaca cuando lo declaró. Las circunstancias bizarras de los últimos meses del rey habían creado suficiente duda sobre su estado mental para dar las razones legales para discutir cualquier documento que había firmado. El emperador romano Leopoldo I declaró simultáneamente a su hijo, el arzobispo Charles, que fuera el rey legítimo de España, citando a ambos los derechos de sangre de Habsburgo y las circunstancias preocupantes alrededor de los últimos testamentos de Charles II. Leopoldo arguyó que el obvio incapacidad mental del rey español, documentado por años de comportamiento errático y supuesta posesión demoníaca, invalidó cualquier decisión de su sucesión. Inglaterra y la República Nacional, ya alarmadas por la expansión francesa bajo Luis XIV, se alinearon rápidamente con la posición austriana, temiendo que una unión entre Francia y España crearía un bloque de poder católico impenetrable. Las naciones protestantes fueron particularmente influenciadas por los reportes de los bizarros exorcismos que se realizaron contra Charles II, que se usaron como propaganda para portar a la Europa católica como supersticiosa y instable. La nobilidad española se encontró dividida entre loyalties competentes y consideraciones prácticas. Muchos favorecieron al candidato francés, creyendo que Luis XIV, como fuerza militar, ofreció la mejor protección para los territorios españoles. Otros apoyaron la clase austriana, argumentando que mantener la regla de Habsburgo era esencial para la identidad y la independencia española. Los meses de incertidumbre alrededor de la muerte de Charles habían dejado al gobierno español en caos, incapaz de presentar una frontera unida frente a la intervención extranjera. Los territorios portugueses y italianos dentro del Imperio español empezaron a declarar su independencia o a cambiar sus alianzas casi inmediatamente. La debilidad que se mostró durante la enfermedad final de Charles II había convencido a muchos líderes regionales que la autoridad central española estaba colapsando y se movían rápidamente para asegurar sus propias posiciones.
El imperio que había sido el más poderoso del mundo se fragmentaba a medida que la noticia de la muerte del rey se expandía. Las implicaciones económicas eran inmediatas y severas. El comercio colonial español, ya interrumpido por meses de incertidumbre sobre la sucesión, llegó a una parada virtual mientras los comerciantes y los administradores coloniales esperaban a ver qué poder europeo finalmente controlaría sus territorios. El precio de los fondos de gobierno español colapsó en los mercados europeos y varias casas bancarias se enfrentaron a la bancarrota debido a su exposición a la deuda española. A principios de 1701, lo que había comenzado como una disputa de sucesión se había escalado a una guerra abierta a través de múltiples continentes. La guerra de sucesión española se reivindicaba durante más de un día, reshaciendo finalmente el equilibrio de poder en Europa y estableciendo a Inglaterra como el poder naval dominante. La muerte de un rey genéticamente dañado triggeró un conflicto global que costaría millones de vidas y transformaría al mundo moderno. La muerte de Charles II no solo marcó el final de una vida individual, sino el colapso de una de las dinastías más poderosas y más poderosas del mundo. Los Habsburgs españoles, que controlaban territorios amplios en Europa, América, Asia y África durante más de 2 siglos, finalmente se acercaron a las consecuencias genéticas de su embredimiento sistemático. La dinastía que había gozado que el sol nunca se colocara en su imperio produjo un aire final tan físico y mentalmente dañado que solo podía funcionar como ser humano, sino como monarca. La análisis genética moderna de los records de la familia Habsburg revela el escopo completo del desastre biológico que llevó a la condición de Charles II. Los investigadores han calculado que su maquillaje genético era equivalente a aquel de un niño nacido a padres que eran siblingos completos. Un nivel de embredimiento que garantizaba problemas de desarrollo severos. La práctica Habsburg de casarse a relativos cercanos para preservar las alianzas políticas y concentrar el poder, en lugar de eso, había creado un botellón genético que hizo que la producción de aires saludables fuera casi imposible. El significado histórico de la muerte de Charles II se extiende muy lejos de las consecuencias políticas inmediatas. Su pasado marcó el comienzo de una nueva era en la política europea, donde las acusaciones dinásticas serían cada vez más desafiadas por consideraciones de poder militar, intereses económicos y identidad nacional. Las circunstancias bizarras de sus últimos meses, en particular los exorcismos públicos, se convirtieron en símbolos de la superstición y la desigualdad que los pensadores de la Iluminación usarían para arguir por más aproches racionales para el gobierno y la sociedad. Los aspectos médicos del caso de Charles han seguido fascinando a los investigadores durante siglos. Su reporte de autopsia representa una de las primeras examinaciones médicas detalladas de los efectos severos en la herencia, proporcionando conocimientos valiosos sobre los disórdenes genéticos que no se entenderían completamente hasta el desarrollo de las genéticas modernas. La horrible deterioración física y mental que sufrió sirve como un recuerdo fuerte de los límites biológicos que construyen incluso las instituciones políticas más poderosas. La guerra de sucesión española que siguió la muerte de Charles resapió el equilibrio global de poder en formas que continúan influyendo en las relaciones internacionales hoy. El conflicto que estableció Inglaterra como el poder naval dominante aseguró la hegemonía francesa en Europa continental durante una generación y comenzó el proceso de despegue imperial español. La guerra también marcó el comienzo de conflictos globales, con batallas luchadas en Europa, Norteamérica, el Caribe y otros territorios coloniales. Quizás más significativamente, el espectáculo grotesco de los últimos meses de Charles II ayudó a acelerar los cambios intelectuales que definirían la Inglaterra. La imagen de la monarquía católica más poderosa de Europa reducida a conducir exorcismos públicos sobre un rey muerto proporcionaba amunición poderosa a los críticos de la autoridad tradicional. Los filósofos y los teóricos políticos mostrarían las desesperadas supersticiones de la corte española como evidencia de que la pensión racional debe reemplazar el dogma religioso en temas de gobierno. El legado de Charles II también reconoce el costo humano de poder absoluto y la ambición dinástica. Su vida, marcada desde su nacimiento por graves discapacidades y sufrimiento crónico, fue sacrificada para mantener la ficción de la legitimidad de Habsburgo. Los cortes que lo rodeaban estaban más preocupados con extraer el avance político de su condición que con proporcionarle cuidado médico compasivo. Su historia sirve como una recuerda de que incluso reyes y emperadores son, al final,
seres humanos que pueden sufrir y morir igual que todos los demás. La transformación de Charles II de una persona viva a un símbolo histórico comenzó casi inmediatamente después de su muerte. Durante décadas, los escritores del Enlightenment usaban su caso como un ejemplo de la degeneración de la monarquía absoluta, mientras que los apólogos católicos argumentaban que su sufrimiento representaba una forma de martirio religioso. Estas interpretaciones competentes continúan evolucionando, con historiadores modernos intentando separar los hechos históricos de siglos de propaganda política y religiosa. Los terremotos últimos días de Charles II de España nos forzan a enfrentar las verdades incómodas sobre el poder, el sufrimiento y la condición humana que resonan a lo largo de los siglos. Aquí nació un hombre en la posición más privilegiada imaginable, hermano del imperio más grande del mundo, rodeado por una inmensa riqueza y autoridad absoluta, pero condenado a una vida de agonía física constante y tormenta mental por el legado genético que le dio su trono. La respuesta de la corte española a la condición de Charles revela los aspectos más oscuros de la naturaleza humana cuando se enfrentan a la mortalidad y la pérdida de poder. En lugar de ofrecer a su rey cuidado de fin de vida compasivo, su corte lo sujetó a tratamientos cada vez más brutales en intentos desesperados de extraer el avance político de su sufrimiento. Los exorcismos públicos, que se realizaron tanto para el teatro político como para la cura espiritual, transformaron la agonía de un hombre muerto en entretenimiento para la nobilidad. Los terrores médicos revelados en la autopsia de Charles nos recuerdan que la diversidad genética no es solo un concepto biológico, sino un requerimiento fundamental para el crecimiento humano. La dinastía de Habsburgo, sistemática en la cultivación, practicada por razones políticas en vez de biológicas, creó una catástrofe genética que culminó en las grotescas discapacidades físicas y mentales de Charles. Su caso sirve de argumento poderoso por la importancia de la diversidad genética en las poblaciones humanas. Las consecuencias políticas de la muerte de un hombre, una guerra que se produjo durante más de un día y resapó la balanza global del poder, demuestran cómo la friabilidad humana individual puede provocar cambios históricos. La incapacidad de Charles de producir aire, directamente relacionada con sus discapacidades genéticas, creó una crisis de sucesión que los poderes europeos habían esperado por años. Su muerte se convirtió en el catálogo de conflictos que determinarían el destino de naciones y imperios. Quizás, lo más importante, la historia de Charles II desafía nuestras asunciones sobre progreso y civilización. Aquí fue uno de los juicios más sofisticados de Europa, rodeado por arte, aprendizaje y cultura, pero cuando enfrentaron la enfermedad de su rey, resortaron a supersticiones medievales y a tratamientos brutales y pseudo-medicales. El espacio entre su conocimiento científico y sus acciones muestra cómo rápidamente las sociedades civilizadas pueden revertirse a comportamientos primitivos cuando se enfrentan a la mortalidad y el colapso de sus creencias fundamentales. El elemento humano de la historia de Charles no debería perderse mediante el análisis político y histórico. Sin importar sus títulos y privilegios, él era, al final, un ser humano que sufrió tremendamente durante su corta vida. Sus últimos meses, marcados por la agonía física, la confusión mental y las interventions desesperadas de los alrededor de él, representan una forma de sufrimiento que trasciende periodos históricos y posiciones sociales. En un espacio que a menudo parece obsesionado con poder y estatus, la historia de Charles nos recuerda que la muerte llega a todos, sin importar su riqueza o posición. El legado de Charles II sigue influyendo en nuestra comprensión de la genética, la política y la naturaleza humana. Su caso ha sido estudiado por investigadores médicos investigando los efectos de la inbreeding, por científicos políticos examinando el colapso de las dinastías y por historiadores buscando entender la transición de la medieval a la moderna Europa. Su vida y su muerte sirven como una lénsica a través de la cual podemos examinar más preguntas sobre poder, sufrimiento y dignidad humana. Al final, los terremotos finales de Charles II de España sirven tanto como curiosidad histórica como una lección moral inesperada. Nos recuerdan que el poder absoluto corrompe no solo a los que lo gobiernan, sino también a los que lo permiten, que el legado genético no puede ser manipulado.